Es momento de nuestro debate. Estamos acompañados de Efraín Chambi, senador del Movimiento al Socialismo, y de José Luis Bedregal, vocero de Sol.bo. En este debate vamos a referirnos a la presión de los sectores sociales, de la oposición al Tribunal Supremo Electoral para la inhabilitación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Les recordamos a nuestros invitados que cada uno tiene inicialmente 2 minutos en 3 participaciones y posteriormente tendremos cada uno 1 minuto para las conclusiones. Vamos a comenzar con José Luis Bedregal para conocer su apreciación acerca de este momento complicado que está viviendo el país y principalmente con los hechos que han sucedido ayer en Santa Cruz. José Luis. Bueno, muy buenos días a Efraín también. Bueno, muy preocupados como está la mayoría del pueblo boliviano. La democracia es un bien supremo que hemos conseguido con mucho esfuerzo, mucho dolor, sangre, vidas de bolivianas y bolivianos a lo largo de los años. Y es el bien supremo que nos permite llevar adelante jornadas con una convivencia pacífica, que podamos ir a trabajar, a estudiar en un clima de paz. Es el sustento del ordenamiento de una sociedad y esto deberíamos cuidarlo absolutamente todos. Nos llama la atención que en menos de 2 semanas tengamos una seguidilla de hechos violentos y aquí algo está sucediendo y nos preocupa de sobremanera porque no es posible que después de los acontecimientos del jueves, una movilización pacífica, marchas pacíficas que han venido desde distintos puntos, una protesta ciudadana que se caracterizó por su carácter pacífico, luego en puertas del Tribunal Electoral se produzcan hechos vandálicos que tenemos que censurarlos absolutamente todos, oficialistas, opositores, porque no hay una oposición, son distintas oposiciones, desde distintos intereses o puntos de vista. No tengamos hasta hoy con claridad un informe del Ministerio de Gobierno de quiénes han sido los protagonistas de los hechos vandálicos ya del jueves pasado. Hemos visto lo que ha estado ocurriendo en el Oriente durante la semana y ayer estos hechos donde lastimosamente hasta esta hora el Ministerio de Gobierno no nos termina de decir si los protagonistas de estos acontecimientos son universitarios, no son universitarios, a quién responden, por qué no estuvo la policía resguardando los bienes públicos. Hay un conjunto de incongruencias, contradicciones en el viceministro José Luis Quiroga, que hasta ahora, en lugar de decirnos quiénes son los responsables, hace simplemente una vocería de carácter político. Ese no es su rol es institucional, tiene que darle información al país porque él es el responsable. Él dice que va a demandar que se esclarezca, no puede él demandar, él es el responsable de esclarecer quién está detrás de estos actos violentos. Nosotros lo lamentamos profundamente, porque lo que ha acontecido ayer tiene que ser repudiado por toda la sociedad en su conjunto. Bueno, gracias José Luis. La misma pregunta para usted. Sí, muy buenos días. Un saludo cordial a que José Luis Bedregal, a las juntas vecinales al que represento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Primero, está claramente establecido que Bolivia vive una democracia plena. No lo digo yo, lo dice el relator de la CIDH cuando nos visitó. Pero también las garantías constitucionales, el ejercicio democrático está totalmente garantizado en el país. Prueba de ello, han ejercitado sus movilizaciones, las acciones que en democracia les asiste. Lo que pasa es que algunos grupos, yo diría que vándalos, se han extralimitado y han cometido un delito de orden público. Y eso no podemos atribuir al pueblo boliviano, ni que Bolivia está acá viviendo un escenario que no sea democrático. Más al contrario, creo que Bolivia vive una democracia profunda, una Bolivia que definitivamente ha avanzado mucho en la madurez política democrática. Sin embargo, lamentamos mucho decir, la oposición boliviana aún sigue apostando por esa práctica que siempre nos han tenido durante estos años. Apostar por la violencia, la confrontación, no es nada extraño lo ocurrido en la Plaza de Baró hace poco en el órgano electoral, lo que han hecho la oposición boliviana, y así con nombre y apellido, lo que ocurrió en Riberalta, están identificados quienes han ocasionado estas movilizaciones que como resultado tenemos una muerte de una gremialista. Lo de ayer
seguramente la Fiscalía, que es llamado por ley, ¿no?, en jurisdicción y competencia, contra la verdad histórica de los hechos y conoceremos quiénes son los que ayer han promovido. Estos temas definitivamente deben ser castigados drásticamente y dejar un precedente, porque nos viene una agenda electoral larga, las primarias, luego las generales. Los bolivianos y bolivianas debemos practicar nuestras diferencias en el ámbito del respeto, en el ámbito del debate ideológico, programático. Debe imperar y sobre todo sobreponerse la razón, cosa que la población boliviana pueda discernir de la mejor manera y elegir al que realmente cree conveniente. Creo que ese tema debemos hacer énfasis. Ojalá aquí el vocero de Solvo pueda también pregonar estos temas, incidir ante la población, porque es tarea de todos nosotros, porque al final de cuentas, como partidos políticos, tenemos que dar muestras también de madurez política, muestras de que somos un partido político serio, con ideología, con programa, la cual debemos ofertar en adelante. José Luis, don Efraín hacía referencia a algo importante. Se ha visto un importante contingente policial el pasado jueves en puertas del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué cree usted que no había la misma cantidad de policías resguardando el Tribunal Departamental Electoral en Santa Cruz? Esas son las respuestas que tiene que dar el Ministerio de Gobierno. Yo felicito y saludo las palabras del senador Efraín, porque ese es el espíritu con que tenemos que encarar estos momentos de tensión. Es un llamado que debemos hacer todos, oficialismo y oposición, primero a la calma, primero a la tranquilidad del pueblo boliviano y segundo a exigir a las autoridades llamadas por ley a esclarecer estos acontecimientos. A mí en lo personal no me convence la explicación que ha dado ayer el viceministro del Régimen Interior cuando señaló que se retiró a la fuerza pública de las instalaciones de estas instituciones del Estado por un tema de seguridad. No puede existir pues eso. Se supone que si hay una marcha que está protestando contra el Tribunal Supremo Electoral, lo primero que tendrás que hacer es tomar las medidas preventivas para resguardar las instituciones del Tribunal Electoral Departamental. Y esto no ha ocurrido, a sabiendas de que la policía boliviana tiene pues un servicio de inteligencia que ojalá no sea por distraerse y estar en ciberactivismo, no esté cumpliendo con su rol constitucional, porque debería haber estado resguardando estos hechos. No hay que olvidar de que estos vándalos, como bien señala Efraín, iniciaron toda esta violencia, primero en contra de los huelguistas. No olvidemos que la comunidad universitaria fue convocada en apoyo a los huelguistas. ¿Pero qué pasó? Que los vándalos comenzaron a lanzar petardos, a desalojar, quemaron las carpas de los huelguistas que estaban protestando en defensa del 21F y contra la habilitación del binomio gobernante, y resulta que son atacados por estos vándalos. ¿Quiénes son estos vándalos? Ya han comenzado a circular fotografías de estos universitarios que estaban conduciendo la marcha, agarrando la tela de inicio de la marcha, pero a la vez tienen fotografías con el presidente y el vicepresidente en la Casa Grande del Pueblo. Entonces aquí tiene que haber un esclarecimiento de cuál es la mano negra que está detrás de estos hechos violentos, cuál es la razón por qué el Ministerio de Gobierno o el Comando Departamental de la Policía decidió levantar el resguardo de la policía de estas instituciones. Cuidado que esto se está asemejando muchísimo a los hechos de la quema de la Alcaldía del Alto, donde hasta el día de hoy no tenemos sancionados a los verdaderos responsables, y lo mismo con el hecho del Hotel de las Américas. Don Efraín, ¿qué opina usted acerca de la falta de resguardo que tuvieron instituciones como el Tribunal Departamental Electoral en Santa Cruz? No me compete porque es un tema del Ministerio de Gobierno, sin embargo voy a emitir un criterio personal. Si la policía boliviana iba a estar con un gran contingente el día de ayer, yo creo que las cosas iban a ser lamentables. Yo creo que la policía boliviana ha actuado con mucha sabiduría y obviamente ha evitado que esto pase a mayores, porque al final está demostrado que están buscando que exista cosas de gravedad y están queriendo atentar vidas los de la oposición boliviana, y es su práctica típica. Y bueno, lamentamos aquí al compañero José Luis Bedregal, que algún momento fue aliado Juan del Granado, lo mismo José Luis Zevilla, conoce nuestro accionar. Nosotros somos de la cultura de la paz, de la unidad, no pregonamos la confrontación, esos temas no es parte de nuestra actitud. Podemos tener diferencias, pero eso lo resolvemos en el marco del diálogo, del debate. Ese es el espíritu con el que nace nuestro gobierno, los movimientos sociales, y lo practicamos a diario. Pero al ver a mi compañero de Solvo, ex compañero con la derecha radical que apuesta a estos temas, pues se preocupa, pero ojalá pueda incidir a partir de su partido político a la oposición boliviana y de alguna manera dejar que hagan estos actos vandálicos, porque esto es definitivamente atribuible a la oposición boliviana.
No lo digo yo, ahí están las evidencias, podemos ver el 2007, cómo han actuado, y si vamos más atrás todavía, en la década de los 70, 80, típico, y luego ya en la era democrática, lo propio. Entonces la oposición, la derecha boliviana, ha actuado de esta manera. Sin embargo, esperemos que la población boliviana también juzgue. De nuestra parte, cumpliremos. Estamos abocados en este momento a resolver las demandas del pueblo boliviano, atenderlo lo más que se pueda, porque para eso estamos llamados. La campaña electoral lo haremos en su momento, tenemos la Dirección Nacional del MAS que va a ocuparse de este tema tan importante, enteramente político. Nosotros en la Asamblea Legislativa seguiremos avanzando en lo que corresponde avanzar en el desarrollo legislativo, el órgano ejecutivo igual en el tema de gestión, y obviamente en temas donde podamos hacer también oferta electoral lo haremos. Pero sin embargo, primero está el pueblo, trabajaremos para el pueblo al que nos debemos. Sin embargo, invoco y pido a la oposición boliviana a deponer este tipo de actitudes, a dejar las prácticas que siempre han tenido y de una vez expresen al pueblo boliviano qué programa ofertan al país, porque de querer evitar la repostulación va a ser imposible, porque es un tema constitucional y el Tribunal Electoral ha emitido una resolución administrativa enmarcada en la sentencia constitucional, que es totalmente constitucional y de cumplimiento obligatorio. Bien, José Luis, el senador Chambi hace referencia a que Solvo es de la derecha. ¿Cuál es la posición actual que tiene Solvo y qué es lo que se ha determinado después de que ya ha vencido el tiempo de las impugnaciones? Bueno, nosotros como Frente Comunidad Ciudadana, del cual es parte Solvo, tenemos una posición absolutamente clara. Vamos a continuar defendiendo, luchando por la defensa y el respeto al voto de la ciudadanía, porque aquí el tema de fondo es el respeto al voto de la gente. La gente definió el 21 de febrero para defender la paz, para proteger a la ciudadanía. Aquí lo fundamental es la seguridad del pueblo, de las mujeres y de los hombres bolivianos. Tenemos que trabajar por eso. Y lo fundamental también es la defensa del derecho que tiene el ciudadano a elegir. No puede haber un poder por encima del pueblo. Recordemos que el movimiento al socialismo era un abanderado de la democracia directa. Ahora resulta que prefieren la democracia representativa y que sean los tribunos los que decidan por encima de la población. Eso no puede ser. Lo otro es que si estamos en un clima de violencia, lastimosamente es el resultado de la tosudez, la terquedad, de tratar de torcer la Constitución, de no respetar la Constitución política del Estado y tratar de buscar justificaciones que el pueblo entiende son ilegales. La mayoría del pueblo está consciente de que esta repostulación es ilegal y el no querer someterse a la Constitución está empujando al pueblo a ir a las calles, porque lastimosamente no tiene una respuesta en el Tribunal Supremo Electoral, controlado por el masismo, no tiene una respuesta en el Tribunal Constitucional, mal elegido y controlado por el masismo, no tiene una respuesta en la justicia. Ahora resulta que también la policía no responde a los intereses del pueblo, no defiende las instituciones públicas. Entonces, ¿en qué estamos? Nos preocupa que ayer haya sido el senador Barón el que salga de vocero a decir lo que puede y no puede hacer el Tribunal Supremo Electoral. O sea, ya no hay independencia de poderes, lastimosamente, se están equivocando en sus roles. Aquí tenemos que construir una sociedad basada en valores donde todos nos sometamos al imperio de la ley, y esto tiene que comenzar por las primeras autoridades del Estado. Caso contrario, vamos a entrar en una ley de la selva donde las cosas se decidan en las calles, y eso no es posible. Creo que oficialismo y oposición tenemos que estar en contra de ello. Bien, senador, ¿existe independencia de poderes? Pero desde luego, primero aclarar que ayer había el resguardo policial, como debe ser en un Estado democrático, pero no pues todo un contingente policial, que estuviéramos en un estado de sitio. ¿Estaba en la Plaza Barón? Como estaba, o sea, había resguardo. Lo que no se preveía es pues que estos vándalos otra vez iban a resurgir como en el año 2007, ¿verdad? Pero bueno, la policía cumplió su rol, el Ministerio de Gobierno también cumplirá en el marco de su jurisdicción y competencia. Decirle a mi amigo querido de Solvo, en Bolivia vivimos una democracia participativa, además protagónica. Si usted ve la Asamblea Legislativa y ve todo el cambio social que ha vivido el país con el movimiento al socialismo, con el presidente Evo, es irrefutable, además irreversible. Es la gran conquista que en este momento podemos decir como testimonio al país. Solamente recordarle a mi hermano de que nosotros nunca hemos desconocido los resultados del 21F. El 21F hemos respetado porque no hemos modificado la Constitución en nuestro artículo 168. Por tanto, se está cumpliendo a cabalidad el mandato del soberano. Lo contrario es faltar a la verdad. Lo que estamos en este momento pregonando es la
el cumplimiento de la sentencia constitucional que es vinculante, fruto de un recurso abstracto de inconstitucionalidad, que en derecho nos asiste en un Estado de Derecho. Es un recurso totalmente democrático y además que hemos activado, repito nuevamente, en el derecho que nos asiste, y los tribunos han, con toda la institucionalidad legalmente constituido, ¿no?, además legítimamente elegido en el país, ha fallado amparándose en tratados y convenios, que es parte del bloque de constitucionalidad, que la cual habilita para todo boliviano y boliviana. Y ahí también falta la verdad, la oposición boliviana. Dicen que solamente es para el presidente y vicepresidente. Mentira. Esta sentencia deja como jurisprudencia para toda autoridad electa en el país, incluido para su alcalde, para su concejal, absolutamente toda autoridad que sea electo en el país pueda repostularse. Entonces, y esto va sometido al voto popular, al soberano. Entonces, no hay donde perderse. Sin embargo, cuando habla de defensa de la democracia, en Bolivia no hay que defender lo que hay que es seguir avanzando en profundizar la democracia. Yo puedo decir con certeza que Bolivia vive una democracia plena, con todas las garantías. Prueba de ello se dan este tipo de movilizaciones. Ahora, que se extralimitan y van ya a un delito de orden público, ya es un tema que cada quien debe responder, y que las autoridades competentes también harán lo suyo, ¿no?, en sentar un precedente. En ese entendido, lamentablemente nosotros a veces nos quedamos preocupados porque las posturas que tienen son totalmente incoherentes, además inclusive nada fundadas y totalmente lejos de la realidad. Bien, un minuto, José Luis, para las conclusiones. Bueno, yo simplemente para finalizar le pediría al senador Efraín, como ciudadano que soy, y creo que amplificando la voluntad del pueblo de a pie, que exija el esclarecimiento de estos hechos. Él es autoridad y tiene toda la potestad para pedir una información clara de parte del Ministerio de Gobierno de quién está detrás de estos hechos. Sabemos muy bien, además, que la Policía Nacional, a través del Servicio de Inteligencia, tiene pues conocimiento al detalle de cuáles son los objetivos de la marcha, qué es lo que se está preparando, dónde va a llegar, en qué condiciones va a llegar, y por lo tanto tenía que haber sabido exactamente cuál era el ánimo de los vándalos que estaban en puertas del Tribunal Electoral Departamental. ¿Por qué no se actuó? ¿Por qué no se defendió los predios públicos? Y lo último, creemos que la democracia está seriamente herida, porque cuando no se respeta la voluntad del pueblo, pues entonces la democracia se está perdiendo. Cuando no hay independencia de poderes, la democracia está herida de muerte. Cuando no nos sometemos a la Constitución, es un golpe duro a la democracia. Aquí, si no respetamos la Constitución política del Estado y la voluntad del soberano de no permitir nuevas reelecciones, ocurre esto: el abuso de poder, cómo un candidato va en condiciones absolutamente diferentes al resto, aprovechando todo el aparato estatal, que eso es lo que la Constitución con sabiduría ha tratado de evitar, y los constituyentes también. El tribunal no tenía por qué estar mirando hacia afuera, lo único que tenía que haber hecho es leer la voluntad del constituyente y someterse al poder del soberano. No lo ha hecho, y por eso está empujando al pueblo a las calles, lastimosamente, y eso no lo queremos. Senador, conclusión. Simplemente decir que la oposición boliviana está empujando a sus militantes, a sus activistas políticos, a sus grupos de choque a la confrontación, buscando violencia, y cosa que le solicitamos muy encarecidamente de que depongan esa actitud. La democracia, bueno, respeto su opinión, pero no disiento. La democracia está en plena vigencia, al extremo de que se permiten estas movilizaciones de quienes piensan diferente. Lo que hay es independencia de órganos, no de poderes. Hay una independencia de órganos plenamente vigente. Lo que ha hecho el órgano electoral es cumplir el mandato de la sentencia constitucional, que es un tema vinculante y es deber de cumplir como de todas las personas, como lo hemos cumplido los resultados del 21 de febrero. Los resultados del 21 de febrero no puede incumplirse porque es un mandato del pueblo y no se modifica la Constitución, y es deber y obligación de todos, que la misma también ha hecho respetar este órgano tan importante. En ese entendido, yo creo que en la oposición hay dos temas: o hay un desconocimiento premeditado de la Constitución Política del Estado, o es que deben leer la Constitución Política del Estado para tener una interpretación cabal, porque no creo que aquellos compañeros profesionales deben saber mínimamente qué es un bloque de constitucionalidad, qué son los tratados y convenios, y de esta manera a la población boliviana informar con total responsabilidad y coherencia. No tenemos por qué estar confundiendo a través de la mentira y de esta manera buscar de cómo seguir empañando este proceso democrático tan profundo, participativo y protagónico de los movimientos sociales, ahora de los partidos políticos. Bueno, yo les agradezco mucho a José Luis Bedregal y a Efraín Chambi, quienes han participado de este debate. Seguimos con más junto a Jorge Palma.